Hola mis hermanos y hermanas, usted está sintonizado al Rincón Cristiano 56. El pastor Caleb Santos les saluda. Gloria a Dios. Bienvenidos a este programa, su Rincón Cristiano 56. Este es el pastor Caleb Santos dándole la bienvenida. Esperamos que el Señor le hable en este tiempo de consagración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está su servidor, el pastor Caleb Santos, con una palabra para ti. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar sobre el tema ¿has perdido tu identidad? ¿Has perdido tu identidad? Nosotros tenemos en esta sociedad, estos tiempos donde vivimos, tenemos muchos robos de identidad y mucha gente han perdido su identidad y han sufrido graves consecuencias, han perdido casa, han perdido dinero, han perdido su reputación. Pero también si nosotros no nos recordamos sobre nuestra identidad, podemos perder hasta nuestra salvación. Hermanos y hermanas, vayamos a la palabra de Dios, porque todo lo que estudiamos tiene que ser verificado por la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar sobre nuestra identidad en Cristo. Vamos a ver primeramente a Filipenses 3:20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos una ciudadanía. Al tú aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, tú pasaste a ser ciudadano del cielo. Muchas veces, tradicionalmente, en las iglesias, se piensan que uno tiene que estar peleando para la salvación y que cuando uno muera uno sabe si uno está salvo o no. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Si nosotros no tenemos nuestra identidad en Cristo, lo que tenemos es una identidad de religión, de tradición, vamos a perder hasta nuestra salvación. Porque el Señor está buscando fe. Amén, gloria a Dios. Eso no quiere decir que vivamos pecando y pecando, porque el pecado tiene sus consecuencias, pero tenemos que estar cimentados en nuestra identidad en Cristo Jesús. Nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos ciudadanía una vez que tú confiesas a Cristo como tu Salvador. La palabra de Dios dice que tú pasaste a ser nueva criatura. Ahora más bien, hay mucha controversia sobre la salvación y vamos a ver unas cuantas cosas aquí de la salvación. La salvación es gratis, pero no es barata. La salvación es gratis, pero no es barata. Amén. Y por eso que les digo, hermanos y hermanas, que la palabra dice que no es por obra, sino es un don de Dios. O sea, un don de Dios quiere decir un regalo de Dios. Amén. La salvación es un regalo de Dios, que Dios nos da un regalo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, uno no necesita estar peleando o obrando para la salvación. Es un don, es un regalo. Pero tenemos que recordar una cosa: la salvación es gratis, pero no es barata. Y por eso digo que la salvación, cuando tú aceptes a Cristo Jesús, tú aceptes la palabra de Dios. Dice que en el principio, vamos a ver eso en Juan, gloria a Dios. Vamos a ver esto en Juan, porque no quiero cometer esto en memoria. Yo quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Amén. El capítulo 1 de Juan. Amén. Capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Tú ves, Dios era verbo.
El versículo 14 quiere decir el verbo fue hecho carne. Es interesante que vemos aquí el verbo, pero en inglés dice the word, o sea que la palabra, que eso quiere decir que es la palabra viviente, una palabra que tiene acción, amén, gloria a Dios. Y cuando Dios creó el mundo, Él puso su palabra y la palabra creó algo, la palabra tuvo acción, era una palabra viva y la palabra también se manifiesta como semilla, amén. Y cuando tú aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador, tú estás aceptando la palabra por medio de la semilla de Cristo, amén. Porque Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo y cuando tú invitas a Cristo en tu corazón, Él viene en forma de semilla. Ahora tenemos que aguar esa semilla, aguarla y cuidarla en nuestro corazón, amén. Nosotros obramos y estamos trabajando para el Señor y estamos peleando porque no es por obtener la salvación, pero ves, porque somos salvos. La palabra dice que por tus frutos los conocerás. ¿Qué viene del fruto? La semilla que tú tienes en tu corazón cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Él viene en forma de semilla. Ahora tú necesitas plantar esa semilla, tú necesitas aguar esa semilla. ¿Y cómo tú pones agua a esa semilla? La palabra de Dios por medio de la fe. Oyendo la palabra de Dios, tú te alimentas cuando tú estudias la palabra de Dios. Tú te alimentas cuando tú confiesas la palabra de Dios. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que tenemos que tener esa identidad cimentada. La palabra de Dios dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tú y yo que somos salvos, la que tenemos salvación, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Y por eso que tenemos, una vez que tenemos la identidad, sabemos que vamos a tener la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso que es necesario tener esa mente de Cristo. Y ahora tú me preguntarás, eso está bien, Pastor Caleb, pero ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Pues simplemente en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento tiene que ver con la mente. Por eso que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres saber la voluntad del Señor para tu vida? ¿Tú quieres saber cuál es tu llamado? Renueva tu mente. Confiesa la palabra de Dios. Ese es el secreto de obtener la mente de Cristo. Vamos a ver aquí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, gloria a Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme con todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira bien aquí, fíjate, dice este libro de la ley. Que creo, esto fue escrito en el Viejo Testamento y podemos fácilmente traducirlo como la Biblia. La Biblia tenemos que meditar en la promesa de Dios día y noche. La palabra meditar viene del hebreo que quiere decir murmurar, confesar las promesas del Señor. Por eso que mis hermanos y hermanas tenemos que darle valor a la palabra de Dios. No leas la palabra de Dios como si fuera un periódico. Estúdialo, medita en él. Ponte a memorizar la palabra, ponte a buscar las palabras de Dios que garantizan las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres nueva criatura. La palabra de Dios dice que tú tienes la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que mayor que está en ti, que está en el mundo. Tú tienes el sábelo todo que está dentro de ti, que vive dentro de ti, que tiene todas las soluciones a tu problema. Por eso que esa semilla necesita que tú le des agua para que crezca esa semilla. Amén.
gloria a Dios. Dios está mirando a los frutos, al fruto de la semilla. Tenemos que tener fruto a la semilla, hermanos y hermanas. Por eso que es necesario apropiarse a las promesas de Dios. Amén. Apropiarse a la palabra. Nosotros, otra vez, nosotros no somos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Nosotros somos nueva criatura y tenemos la victoria. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Oigan bien, hermanos y hermanas, eso no quiere decir que vamos a pecar. Vamos a tener tiempo de debilidad, vamos a tener nuestros tropiezos, pero la cosa que tenemos que saber es levantarnos, sacudirnos y poner la mano en el arado y seguir con el Señor. Y cuando tú pones la mano en el arado, confiesa ese pecado, confiésalo y dile a Dios que te dé la gracia para tener fuerza, para poder no caer en tentación. Amén, gloria a Dios, porque todos nosotros tenemos nuestras debilidades, todos nosotros caemos, amén. Por eso que la iglesia está ahí para ayudarnos. La iglesia es el ejército que nos ayuda a levantarnos. Por eso que es necesario que busquemos congregarnos en una iglesia, porque en una iglesia uno puede tener ese ánimo, uno puede tener ese espíritu, esa valentía para poder pelear la buena batalla de la fe. Así que, mis hermanos, vamos a ver unos cuantos puntos sumando nuestra enseñanza de la identidad. Primeramente, tenemos que saber y apropiarnos de nuestra identidad en Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que saber que la salvación es gratis, pero no barata. Tenemos que saber también que la salvación viene en forma de semilla. Por eso que la palabra dice, por sus frutos serán conocidos, serán conocidos. Por eso es que viene del fruto la semilla de la palabra. Por eso que tenemos que darle agua. Y nosotros tenemos que saber que nuestra identidad nos da la mente de Cristo. Pero no va a venir del cielo hacia nosotros. Tenemos que apropiarnos de la mente de Cristo. Tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios. Amén. Otra vez, Romanos capítulo 12 dice, no os conformemos de siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que cambiar la mente, tenemos que atar todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo pensamiento, lo que tú ataras, será atado en la tierra. Lo que tú ataras en el cielo será atado en la tierra. Lo que desatara en el cielo será desatado en la tierra. Amén, gloria a Dios. Por eso que, hermano y hermana, tenemos que saber que el atar y desatar es importante, es una oración bien importante. El Señor nos da autoridad para poder hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Amén, gloria a Dios. Tenemos esa autoridad. Tenemos que tener esa autoridad sobre la mente, sobre los pensamientos. Ustedes saben que son 6,000 pensamientos que vienen a ti. Por eso que debemos decirle, Señor, dame la gracia para capturar todo pensamiento. Pero una vez que tú te pongas en esa costumbre de renovar tu entendimiento, vas a ver que mayor va a ser las bendiciones tuyas, mayor vas a tú saber la buena voluntad del Señor, hermanos y hermanas. Por eso que es importante que no perdemos nuestra identidad. Es importante apropiarnos de la promesa del Señor, confesando la promesa. Josué 1:8, meditar en él, murmurar o confesar las promesas. La palabra dice, llamando las cosas que no son como si fueran. Tú tienes un milagro en tu palabra y tú puedes tener ese cambio. Amén. Si tú te aplicas a meditar, a orar, el Señor ciertamente te va a dar gracia para que tú seas un vaso de gloria. Así que la palabra hoy es, mis hermanos y hermanas, no pierda tu identidad. Gloria a Dios. Los amo a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Y estamos aquí, un servidor, el pastor Caleb Santos, para servirle en su Rincón Cristiano 56. Búscanos en el Facebook,
de la página de Facebook, el Rincón Cristiano 56. Estamos aquí para servirle y vamos a estar compartiendo más enseñanza la próxima semana que viene, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas. Esperamos que hayan gozado de la presencia del Señor por medio de este estudio. Que el Señor les bendiga. Se despide un servidor y siervo del Señor, el pastor Caleb Santos y el Rincón Cristiano. Y sepan que ustedes pueden tener la mente de Cristo. Bye bye.